La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo la consulta de hoy. Hemos recibido una carta muy interesante. Esta viene de Santa Fe de Bogotá, República de Colombia, y dice así: les saludo cariñosamente en el amor de Dios. Espero que se encuentren bien y que estén firmes en los caminos del Señor. Les escribo porque quiero encontrar el camino recto hacia Dios, pero hay inconvenientes en la vida. Soy una persona que asiste a muchas iglesias y todas las noches escucho los mensajes que pasan en la radio. Cuando escucho estos mensajes o estoy en una iglesia me siento muy bien, pero salgo a la calle y me siento otra persona porque me atraen las cosas que el mundo ofrece. Necesito que me den un consejo. Mi inquietud específica es: ¿cómo dejar todo lo que impide que yo me acerque a Dios? Gracias por su consulta. Por lo que entiendo de su carta, me parece que usted ha oído el mensaje del Evangelio, aunque tengo dudas sobre si ha recibido o no a Cristo como su Salvador. Cuando hablo de recibir a Cristo como su Salvador, no estoy hablando de haber hecho alguna oración, o de haber levantado la mano en alguna iglesia, o de haber pasado adelante cuando alguien hizo una invitación, o haber hecho la primera comunión. Recibir a Cristo como Salvador implica que usted en algún momento de su vida ha reconocido que es un pecador perdido. Ha reconocido que como pecador está condenado al infierno. Ha reconocido que Cristo vino a este mundo a morir por usted, para pagar por sus pecados. Ha reconocido que Cristo resucitó entre los muertos venciendo la muerte y que Dios está ofreciendo vida eterna en Cristo. Solamente cuando usted tome conciencia de esto, confiando plenamente en lo que Dios ha hecho, podrá, desde lo profundo de su ser, pedir a Dios que Cristo sea su Salvador. Solo entonces Dios hará una obra maravillosa en usted, impartiéndole vida espiritual. Esta obra espiritual, de hacer nacer de nuevo a alguien que estaba muerto espiritualmente, es algo que sucede en el interior de la persona. Y no existen manifestaciones externas de poder que la acompañen. Toda persona que sinceramente ha recibido a Cristo como Salvador es transformada por un poder interior que antes no existía en él. Es el poder del Espíritu Santo. Este poder permite que la persona abandone su antigua manera de ser y empiece a manifestar acciones que nunca antes lo hizo. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva creación hecha por Dios tiene una nueva mente para conocer a Dios, tiene un nuevo corazón para amar a Dios y tiene una nueva voluntad para obedecer a Dios. Si usted no ha recibido a Cristo todavía, eso explicaría por qué todavía parece que es un esclavo del pecado. Reciba hoy mismo al Señor Jesucristo para que pueda experimentar la victoria sobre el pecado. Al recibir a Cristo, su naturaleza pecaminosa quedará privada del poder que antes tenía sobre usted, y por tanto ya no tendrá que vivir como esclavo de ella. Romanos 6, 11 y 12 dice: Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Notemos que el verdadero Hijo de Dios debe considerarse muerto al pecado. Esto significa una decisión voluntaria de no obedecer a los impulsos del pecado. El verdadero creyente debe considerarse vivo para Dios. Esto significa una decisión voluntaria de obedecer a los impulsos de Dios. ¿Quién hace posible que el creyente diga no al pecado y sí a Dios? Es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y privó a nuestra naturaleza pecaminosa del poder que antes tenía sobre nosotros. El decir no al pecado es algo que solamente los creyentes pueden hacerlo. Por esto encontramos el mandato de Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En base a lo dicho, una genuina salvación se manifiesta en un poder sobrenatural para abandonar patrones de vida pecaminosa. Hay muchas personas que conocen la verdad del Evangelio, pero nunca han recibido a Cristo de corazón. Estas personas están imposibilitadas de lograr victoria sobre el pecado porque su naturaleza pecaminosa sigue teniendo el control de sus vidas. Usted nos pide consejo para saber cómo acercarse a Dios. Le diré que la única manera de acercarse a Dios es siendo como Él es. Dios es santo, y si queremos acercarnos a Dios, debemos también ser santos. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a ser santo? Pues, a través de Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, está diciendo que deposita todos sus pecados sobre Cristo. Y siendo que Cristo murió por los pecados, el creyente queda totalmente libre de condenación por el pecado. Esto es lo que se llama justificación por fe. Mediante la fe, el creyente es declarado justo, porque depositó su pecado en Cristo y se apropió de la justicia de Cristo. En la cruz del Calvario se dio un cambio sin precedentes. Cristo tomó lo peor del hombre, y el hombre tomó lo mejor de Cristo. Como consecuencia, el pecador se tornó santo a los ojos de Dios. Recibir a Cristo significa poseer todas las virtudes que Cristo tiene, entre ellas la santidad. ¿Cómo acercarse a Dios? La única manera es recibiendo a Cristo como Salvador. Hechos 4, 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Sus buenas obras no pueden llevarle a Dios. Su religión no puede llevarle a Dios. Su conocimiento no puede llevarle a Dios. Solamente Cristo puede llevarle a Dios. Pedro dijo: En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. En otro acápite de su carta, usted habló de cosas que interrumpen para acercarse a Dios. Esto me hace pensar en algunos gobernantes de la época de Jesús, quienes creyeron en Él,
pero no le confesaban abiertamente. Juan 12, 42 a 43 dice: Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué fue que estos gobernantes no confesaban públicamente a Jesús, a pesar de creer en él? Porque tenían miedo de ser excomulgados de la sinagoga judía. Este temor tenía un fundamento. Dice el texto que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otras palabras, preferían el estatus judío a la aprobación de Dios. A lo mejor usted también está prefiriendo el deleite temporal del pecado y está desechando el deleite eterno de la salvación. Quizá está prefiriendo la aceptación de sus familiares y amigos y está desechando la aceptación del Rey del universo. Con todo mi corazón le suplico que deseche cualquier impedimento y que en un acto de fe dé el paso decisivo de recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo no sé qué será lo que le impide, pero cualquier cosa que sea, no permita que esto le prive de gozar la bendición eterna de la comunión con Dios en el cielo. Es posible que usted se encuentre atormentado por la idea de qué me pasará si lo hago. ¿Qué diría mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Pero déjeme decirle lo siguiente. Deje a Dios este problema. Él sabrá cómo lo resuelve. No se preocupe por ello. Usted simple y llanamente reciba a Cristo por fe y pida a Dios que le dé sabiduría para saber cómo manejar el probable rechazo de sus allegados. ¿Hay alguna esperanza de salvación para los homosexuales? Si no lo sabe, visite nuestra página web y en la sección Pregunta del Día hallará la respuesta a esta inquietud y a muchas otras más. Además, puede hacernos llegar sus consultas, sus sugerencias y, por supuesto, escuchar nuevamente el programa de hoy. Le recuerdo nuestra dirección: www.labibliadice.org. Qué lindo fue estar con usted el día de hoy. Y espero que Dios le bendiga ricamente. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.